Hola, hola, bendiciones en este nuevo día. Seguimos leyendo el libro de Números. Hoy lo vamos a hacer leyendo los capítulos del 13 al 16. Cuando comencemos el capítulo 13, veremos cómo Dios encarga a Moisés reunir dos espías para reconocer la tierra de Canaán. Quizás eso podría animar al pueblo cuando viera las maravillas que esta tierra tenía, en la cual brotaba leche y miel. En este recorrido nos cuenta que cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y que lo tenían que llevar entre dos hombres con un palo. Usted se podrá imaginar lo que debió significar ver estas uvas a este pueblo que había sido liberado de Egipto y que hoy día estaba vagando por el desierto. Pero también este capítulo nos cuenta por qué estas uvas eran tan grandes. Dice que en esta tierra vivían los descendientes de Anak, es decir, los llamados gigantes, al punto que los israelitas dicen que se sentían como las langostas al lado de ellos. Podríamos decir que el panorama ha sido revelado. La tierra prometida es maravillosa, pero el camino para poder disfrutar de ella es amenazante. Nuevamente vemos enfrentada la razón contra la fe. La razón dice que acá hay gigantes que nos destruirían fácilmente y que los espías ya también lo pensaron así. Estos decían y expresaron, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. La fe dice, disfrutarás de una tierra maravillosa porque Dios te la entregará, no importando lo que para ti pueda ser imposible, porque para Dios no hay imposibles. Y Caleb lo expresaba así. Él dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Esas son las luchas que se dan en nuestra vida. La razón y la fe no van de la mano, al contrario, se contraponen una con la otra. Y por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros lo debemos recordar, lo dicen las Escrituras en Hebreos 11:6. Nosotros debemos andar por fe y no por vista, como Pablo decía en 2 Corintios 5:7. Y hay que entender bien a qué se refiere con andar con fe. En muchas iglesias vemos cómo la fe la asocian al cumplimiento de los decretos que estos dicen por medio de su boca, como si fuera el poder de nuestra boca la que tuviera el poder y fuera nuestra voluntad la que produce que las cosas ocurran. Yo decreto que llueva, yo decreto ser millonario. Sé que suena burdo, pero hoy encontramos muchas iglesias que tomando versículos fuera de contexto enseñan que fe es decretar que las cosas ocurran. Si ocurren es porque lo hicimos con fe, si no ocurren es porque no tuvimos la fe necesaria. Por lo tanto, si miramos bien esta llamada fe, deja de lado algo esencial, y esto es la voluntad de Dios. La fe en realidad es poder confiar justamente en los planes y la voluntad de Dios, dejando de lado nuestra razón. Eso es fe. Hay planes que no conocemos de Dios, pero sabemos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que ocurre, nosotros lo aceptamos y lo aceptamos por fe, entendiendo que los planes de Dios son perfectos e inalterables. Si nosotros tenemos comunión con Cristo, es decir, le buscamos constantemente, meditando por medio de su palabra, oramos constantemente, será mucho más fácil no solamente aceptar su voluntad, sino que también conocerla. Esto es lo que producirá oraciones con fe, pedir algo que sabemos que está en la voluntad de Dios, pero que anhela que nosotros lo elevemos en oración para hacernos partícipes por medio de su misericordia, y que al cumplirlo, su nombre sea glorificado. No lo olvide, la verdadera fe es aceptar la voluntad de Dios, no que ocurran las cosas que nosotros deseamos a nuestra voluntad, sino confiar en los planes de Dios. Luego, en el capítulo 14, nosotros vemos cómo la influencia de quienes nos rodean pueden afectar nuestras vidas. Acá recordé una frase que escuché hace poco, decía, el que la mayoría esté de acuerdo en algo no significa que tengan la razón. El pueblo lloraba porque de los 12 que habían ido a ver la tierra prometida, 10 decían que era una locura y solo 2 decían que era maravilloso el plan del Señor. Estas 10 personas lograron que el pueblo fuera embargado por el temor, quitara su confianza en Dios y deseara haber estado muerto. Les deseaban ellos haber muerto en Egipto, haber muerto acá en medio del desierto. Eso lograron provocar en medio del pueblo. Creo que es importante cuidar nuestro entorno y no hablo de que nosotros debamos arrancar de este mundo e ir a encerrarnos en una montaña. Hablo de comprender que no porque la mayoría piense algo estarán en lo correcto. Debemos tener esto en mente cada vez que nosotros nos estemos alejando de la voluntad de Dios o pecando en nuestra cabeza.
o aparezca esta frase perversa de decir y justificar nuestra maldad diciendo, ¿y cómo el resto? O ¿y cómo la mayoría lo hace? Nosotros debemos ser valientes, debemos enfrentar al mundo. En la mayoría de las veces seremos los menos, es decir, seremos minoría, pero debemos confiar en Dios, tal como lo hicieron en este caso Josué y Caleb. Los dos tenían las cosas súper claras. La tierra sería conquistada, pero no por sus fuerzas. Ellos les dicen así al pueblo. Si el Señor se agrada de nosotros, así comienza, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente que está en esta tierra, pues será pues será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Acá vemos que la confianza de Josué y Caleb en cumplir el objetivo no estaba en sus fuerzas, no estaba en la cantidad numérica, no estaba nada más que en el Señor. El Señor sería quien iba a entregar esta tierra en sus manos. Así que frente a estas palabras, el pueblo decidió apedrearlos y matarlos. Y es en ese momento donde dice que la gloria del Señor apareció. Y reconozco que me dan ganas de poder leerles este capítulo 14 de forma completa. Léalo con detención, medite en él, imagine, trate de trasladarse a ese momento, en ese lugar, lo que estaba ocurriendo. Continúa este capítulo y vemos cómo el Señor quiere desatar su ira contra el pueblo, exterminarlo por completo. Y le dice a Moisés que formará una nueva descendencia, pero que provenga sobre el mismo Moisés. Pero nosotros muy bien conocemos lo que decía el capítulo 12. Moisés era el hombre más humilde sobre toda la tierra. Porque quizás cualquier otro habría dicho, sí, destrúyelos, dame mujeres para que creemos una nueva nación delante de mí y que sea una nación más fuerte que esta. Pero no, Moisés intercede por el pueblo, pero es una intercesión muy especial. Él apela él apela a Dios, a que todos han visto cómo Él ha estado en medio de ellos, a que no quiere que estos pueblos que les rodean piensen que mató al pueblo porque no podía hacerlos entrar en la tierra prometida. Pero vemos algo más maravilloso aún. Moisés le muestra a Dios que él conoce a Dios. Dice que él lo conoce muy bien. ¿Por qué? Porque le recuerda, entre comillas, le recuerda y le dice quién es Dios. Le dice, yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El resultado del capítulo finalmente es continuar con el plan. Entrarán a la tierra prometida, pero esta generación que se ha rebelado contra Dios y ha deseado morir en el desierto, se cumplirá su deseo y morirán en medio del desierto. Ahí viene el llanto y junto con el llanto la desesperación. Esto hizo que algunos subieran y fueran derrotados por los amalecitas y cananeos, a pesar de que Moisés les advirtió que no subieran, ya que sin Dios no había ninguna opción de vencer. Terminamos el capítulo 14 con un pueblo rebelado que desata la ira de Dios, pero que por la intercesión de Moisés es perdonado. Y es en este contexto cuando en el capítulo 15 comienza con un y el Señor habló a Moisés, seguido de un habla a los hijos de Israel. Esto es una clara señal de también cómo el Señor sigue mostrando misericordia, a pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de las faltas, a pesar de los pecados, Él nos sigue hablando, nos sigue guiando, nos sigue instruyendo, sigue ordenando al pueblo para que puedan llevar una vida en santidad. Es decir, el plan continúa a pesar de la maldad del pueblo. También podemos ver la seguridad en el cumplimiento de las promesas de Dios. Él muestra su omnipotencia, su soberanía y el control sobre todas las cosas. No hay una gota de duda cuando dice así, dice, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Si no fuera el Dios omnipotente y soberano y creador de todas las cosas, jamás podría asegurar lo que va a ocurrir. Es por eso que este capítulo es tan importante, porque Dios sigue revelando su plan al pueblo de Israel, los que entrarían a la tierra prometida. Iba a ser una generación más joven, por lo tanto era necesario también reforzar algunas de las ordenanzas que Dios había demandado. También en este capítulo podemos ver cómo Dios dice que si hay un extranjero que vive con ellos y desea presentar ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, lo que puede hacer el Señor dice, una sola ley habrá, una sola ordenanza, para vosotros y el extranjero que reside con vosotros.
El Señor necesita personas con un corazón dispuesto, que busquen andar en sus caminos de rectitud, que cumplan su voluntad. Vemos que Dios en ningún caso quiere un israelita que odie a los extranjeros. Al contrario, quiere que conviva con ellos y que ambos obedezcan sus estatutos. Después, nuevamente, habla de lo que deben hacer cuando ocupen la tierra prometida. Les dice, cuando entréis en la tierra donde os llevo. Les pide una ofrenda que leemos que será de las primicias. Y esta palabra en el original en el hebreo es algo así como reishit, que bien puede ser traducido como lo que es primero, pero también puede ser traducido como lo mejor. Y yo creo que ambos términos son importantes de considerar al entender que cuando nosotros ofrendamos al Señor, ¿por qué? Porque debemos apartar lo mejor y también debemos apartar lo primero, ya que entendemos que lo que tenemos es todo gracias a Dios. Otra cosa que podemos observar en este capítulo es que se menciona varias veces que lo que les está ordenando debe ser repetido por las futuras generaciones, lo que también es una prueba de su soberanía y omnipotencia, ya que está confirmado que el pueblo no será destruido, no importa si enfrentan gigantes, no importa lo amenazante que se ve el futuro. Su relación con Dios va a continuar de generación en generación, y esto es porque Dios les cubrirá, les protegerá y les guardará. También en este capítulo vemos a un hombre que no respeta el día de reposo. Es claramente llamativa la situación, incluso como quizás chocante podría ser para algunos en nuestros tiempos, pero si se dan cuenta dice que estaba recogiendo leña. Esto es extraño, sobre todo pensando que una de las cosas que quedaban prohibidas para el día de reposo era no encender fuego el día de reposo. Y ya se había advertido en más de una oportunidad que la condena es la muerte. Entonces acá me quiero detener para aprovechar de mencionarles una reflexión que todos debemos recordar. Si nosotros tenemos una ley, por ejemplo, a nivel civil, que condena el robo con violencia y la pena corresponde a 5 años y un día, y usted y su esposa el día de mañana son asaltados por un par de delincuentes de una forma violenta y logran detener al ladrón, lo llevan a la cárcel, ¿usted exigiría justicia? ¿Qué debería pasar? Si la pena ofrecida para estas personas que sabían que iban a cometer este delito eran 5 años y un día, ¿usted no esperaría que la justicia se aplique y que se encarcelen durante 5 años y un día? ¿Por qué es importante hacer esta reflexión o esta meditación? Porque si nosotros volvemos al caso de este hombre que estaba recogiendo leña, lo que ocurrió fue simplemente la aplicación de la justicia. Esta orden ya había sido entregada en Éxodo 31:14. Nosotros leímos que decía, por tanto habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada entre su pueblo. Y nosotros hoy día, al analizar estas situaciones, debemos dar gracias a Dios el poder estar libres de esta ley, no vivir en torno a ella. ¿Cuántos de nosotros ya estaríamos muertos? Y no me refiero a que podamos hacer lo que queramos en nuestras vidas y que demos rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Hablo de que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, sabemos y confiamos en que un abogado tenemos y que en este, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Por lo tanto, ante nuestras faltas, simplemente nosotros doblamos nuestras rodillas, nos presentamos ante Él en una actitud de un arrepentimiento genuino y volvemos a ser perdonados, volvemos a ser restaurados y el Señor sigue guiando nuestras vidas. Es por eso que debemos mirar y contemplar de una forma especial su misericordia. Como bien dice su palabra, dice, hago misericordia a millares. La mayor prueba de su misericordia es justamente no aplicar su justicia. Al terminar este capítulo pide que hagan unas especies de flecos en los bordes de las ropas de un cordón azul. Pero quiero que mire con detención algo. En esta parte de las escrituras dice, y os servirá el feco para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis, y no sigáis vuestro corazón, ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Definitivamente debemos siempre recordar y aplicar en nuestra fe, en nuestras vidas, que por fe andamos y no por vista. Luego, finalmente, en el capítulo 16, veremos y leeremos lo que se llama la rebelión de Coré. Este punto es importante para ver un tema, lo que nosotros conocemos como la democracia. Dice que todos deben acatar lo que dice la mayoría.
Y bajo este principio es que hoy se cometen atrocidades como, por ejemplo, aprobar leyes que atentan a la vida, como lo es la ley del aborto, porque hay una mayoría que cree que es lo correcto. Esto claramente irá en aumento. Si la mayoría no tiene temor de Dios y es la mayoría la que regula las leyes, significa que bajo la excusa de la democracia se guiarán países enteros a la perdición, porque la mayoría simplemente está de acuerdo. Serán cada vez más los países que se rebelarán contra la voluntad de Dios por medio de decretos legales. Coré, junto a 250 jefes de la congregación, recrimina a Moisés, diciéndole que por qué si todos ellos eran santos, Moisés y Aarón debían estar por encima de ellos. La respuesta de Moisés, colocando su rostro en tierra, dice, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Esto es una respuesta de mucha sabiduría. Es como decir, bueno, si usted realmente cree que es santo, veámoslo. La segunda parte de la reprensión es un buen recordatorio para respetar a nuestros también pastores o líderes o ancianos que el Señor ha colocado en medio de la iglesia. Voy a parafrasear, Moisés le dice, ¿acaso no están contentos con que Dios los haya apartado para servirle? ¿Ahora quieren más y quieren el puesto de Aarón y ser el sumo sacerdote? Nosotros debemos estar donde el Señor nos ha llamado, no donde nuestro ego nos quiere llevar. Y también debemos aceptar a quienes el Señor ha respaldado en determinadas posiciones. Coré tenía entre comillas, una fe tremenda. Seguramente se sentía respaldado. ¿Por qué? Porque habían 250 personas que lo respaldaban. Tomó su incensario y se paró a la puerta del tabernáculo. Y no solo eso, sino que reunió a toda la congregación en contra de Moisés y Aarón. Coré no entendió que era Dios quien había escogido a Moisés y a Aarón, que estos simplemente eran servidores de Dios y que la voluntad y todo cuanto ocurría estaba en el control y el poder de Dios. Esto no tenía que ver con un acto democrático donde la mayoría elegía al líder. Era un acto soberano de Dios donde se debe hacer y respetar su voluntad. Así que nosotros hoy día podemos decir con firmeza, Coré simplemente no entendió. Y es acá cuando toda la congregación estaba contra Moisés y Aarón, que aparece nuevamente la gloria del Señor frente a todos. Dios dice que los podría destruir en un instante, pero nuevamente Moisés y Aarón vuelven a interceder por el pueblo y piden a Dios que no los castigue por culpa de ellos. Y es así como Coré, Datán y Abiram son los que inicialmente sufren las consecuencias de una forma que nosotros podemos considerar simplemente horrible. Moisés dice, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren, como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Moisés, en esta declaración, lo que está diciendo es, mira, no tiene nada que ver conmigo, no hay nada de casualidad acá. Esto no es mi voluntad. Si es la voluntad de Dios, y así lo deben entender, el resultado será algo que jamás se ha visto, algo que no podía repetirse. Y el resultado fue algo terrible. Estos descendieron al Seol vivos. La tierra se abrió y estos fueron tragados por la tierra. Dios también consume con su fuego a estas 250 personas que apoyaron a Coré. Y uno podría pensar que con esto el pueblo ya no se quejaría más, que habrían entendido. Pero increíblemente, al día siguiente esto trajo más reclamos de parte del pueblo. Siguieron quejándose, incluso más que antes. Y nuevamente, Aarón y Moisés intercedieron por el pueblo, pero no sin antes haber muerto 14.700 personas. Este hecho también es relatado en el Nuevo Testamento y citado en el Nuevo Testamento como un ejemplo para nosotros. Por lo tanto, así, ahora sí apreciaremos más cuando estemos en el Nuevo Testamento y meditaremos y entenderemos lo que estamos leyendo. Es importante que el día de hoy podamos revisar nuestras vidas a la luz de estos capítulos. ¿Cómo reaccionamos frente a la soberanía de Dios cuando no nos gusta quizás lo que está pasando? ¿Decimos amén o nos quejamos? Cuando un incrédulo mira a Dios cómo perdona a algunos y aplica justicia a otros, seguramente este va a decir, oye, qué injusticia. Cuando la realidad es que solamente nosotros podemos decir que es pura misericordia, ya que si Dios realmente fuera justo, es decir, si se aplicara la justicia que desea este incrédulo,
todos seríamos consumidos por la ira de Dios. Pero estamos bajo este nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde nos dice que Él quiere que todos se salven, que todos lleguemos a conocer la verdad. Y es por eso que nosotros debemos dar gracias a Dios por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y esto quiere decir no solamente hacer una confesión de fe por medio de nuestra boca, sino que andar como Él anduvo. Nosotros debemos anhelar y tener comunión con Él para así poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y cada día el Señor de a poco seguirá perfeccionando nuestras vidas. No vamos a ser esos hombres santos que declaran las Escrituras de un día para otro, pero sí el Señor irá trabajando en medio de nuestra vida día a día para poder ir perfeccionando nuestra santidad hasta el día en que el Señor regrese.